Siendo las 9 horas del día 15 del año en curso, a continuación se dará por instalada el acto de audiencia del juicio oral de manera virtual. El caso es el siguiente: el monstruo de Parcona. Quien preside este juicio, la señora Vilma Estefanía Quispe-Azorza, jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, en el marco del proceso penal seguido contra el imputado Nicolás Gutiérrez Mendoza por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en agravio de menor de edad y homicidio calificado. Se recuerda a las partes que la audiencia se rige por los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, conforme a lo establecido en el artículo 139 de la Constitución Política. Se exhorta a los intervinientes a mantener el orden y respeto en el desarrollo de la audiencia bajo apercibimiento de adoptar las medidas correctivas correspondientes. En esta audiencia será grabada en audio y video. Para tal caso, se le solicita a las partes intervinientes acreditarse, iniciando por el representante del Ministerio Público. Se concede la palabra al señor representante. Muchas gracias, señora juez. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Dunker Nina Champi, fiscal adjunto provincial penal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, con domicilio procesal en la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Cutervo, número 124. Muchas gracias. Continúen, por favor, la defensa de las víctimas. Acreditarse, por favor. Señora juez, muy buenos días. Me presento en calidad de actor civil, Cristian Milko Payona, con colegiatura número 8922, con casilla electrónica 75313. Comparezco en calidad de actor civil en representación de las víctimas del presente proceso, debidamente legitimado para intervenir en defensa de sus derechos e intereses, específicamente en lo referido a la reparación civil derivada del delito. Quedo a disposición de su despacho. Buenos días, señora jueza. Mi nombre es Ana Paola Navarrete Aguilar, identificada con el DNI 77422948, con el domicilio real Avenida Mariano Melgar y domicilio procesal Avenida Infancia, número 512, Ica. Comparezco en este juicio oral como representante de las víctimas como actor civil. Acredítese la defensa del imputado. Muchas gracias. Muy buenos días, señora juez, señor representante del Ministerio Público, colegas abogados presentes, partes intervinientes. Acude a su judicatura el abogado Cliver Vidal Pasaca Ramos, con colegiatura número 71858 del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, con casilla electrónica 89682, defensor asignado al ciudadano Nicolás Gutiérrez en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en agravio de menores de edad y homicidio calificado. En tal sentido, tenga por acreditada mi participación en la presente audiencia y se me conceda el uso de la palabra en el estadio procesal correspondiente. Muchas gracias. Se tienen por acreditadas las partes procesales. Procedemos con los alegatos de apertura. Continúe, por favor, el Ministerio Público. Gracias, señora juez. El presente caso, conocido en la opinión pública como el monstruo de Parcona, no solo ha generado conmoción social, sino que revela una grave afectación a los derechos fundamentales de especial protección, como es la libertad, la integridad sexual y la vida de menores de edad. El Ministerio Público, en ejercicio de la acción penal, conforme al artículo 159 de la Constitución Política del Perú, comparece ante su despacho con la finalidad de acreditar, mediante prueba suficiente y actuada con respeto al debido proceso, la responsabilidad penal del hoy acusado Nicolás Gutiérrez Mendoza en los hechos materia de acusación. Uno de los hechos imputados, señora magistrada, en el distrito de Parcona, Ica, una menor desaparece cuando regresaba a su domicilio. Testigos vieron al acusado llevarla a una vivienda abandonada, donde la privó de su libertad. Agredió física y sexualmente y luego le causó la muerte,
con el fin de asegurar la impunidad de los hechos. El cuerpo de la menor fue hallado posteriormente descuartizado en un descampado cercano al domicilio del imputado. Las pericias biológicas y genéticas han confirmado la presencia de ADN del acusado en las prendas de la víctima, lo que vincula directamente con el hecho. En ese sentido, el Ministerio Público sostendrá que el acusado captó a las menores aprovechando un vínculo de confianza, las trasladó a un inmueble bajo su control, las mantuvo privadas de su libertad en situación de vulnerabilidad, ejerció violencia física y sexual y finalmente les causó la muerte para evitar ser descubierto. Señora jueza, no son hechos aislados, sino una secuencia delictiva continua. Para sustentar esta imputación, señora jueza, el Ministerio Público actuará diversos medios probatorios que, valorados en conjunto conforme a las reglas de sana crítica, permitirán reconstruir los hechos como son las pruebas testimoniales de los vecinos y testigos que ubican al acusado en tiempo y lugar. Las pericias médico-legales que demuestran la existencia de lesiones compatibles con agresiones físicas y sexuales. Cabe recalcar también que criminalísticas reconstruyen la dinámica y vinculan al acusado con la escena. Asimismo, las actas e informes policiales que darán cuenta de las diligencias realizadas durante la investigación, mientras que los elementos documentales y tecnológicos corroborarán la ubicación del imputado en momentos clave. Cada uno de estos elementos probatorios será presentado como parte de un conjunto coherente que permitirá alcanzar certeza sobre lo ocurrido. Los hechos descritos se subsumen de manera preliminar en los delitos de secuestro agravado, previsto en el artículo 152 del Código Penal, violación sexual de menor de edad y homicidio calificado conforme al artículo 108 del mismo cuerpo normativo. Por lo expuesto, señora jueza, al finalizar el presente juicio, el Ministerio Público demostrará que no existe otra conclusión posible que la responsabilidad penal del acusado, por lo que solicitará que su despacho emita condenatoria imponiendo la pena máxima de cadena perpetua, así como el pago de la reparación civil en favor de los agraviados conforme a ley. Muchas gracias. Continúe, por favor, la defensa del actor civil. Señora juez, solicito que este proceso no solo determine una responsabilidad penal, sino que también reconozca la magnitud del daño ocasionado en las víctimas. La conducta del imputado no solo vulneró su libertad sexual, su integridad personal, sino también su derecho fundamental, que es el derecho a la vida, generando consecuencias irreparables para los familiares. Señora juez, el daño ocasionado en este caso no puede ser entendido únicamente desde el ámbito físico, psicológico y moral, afectando gravemente la dignidad de las víctimas y truncando de manera definitiva su proyecto de vida. Asimismo, se acredita que existe un nexo causal directo entre la conducta del imputado y los daños producidos, configurándose de manera clara y responsabilidad civil derivada del delito. En consecuencia, esta parte solicitará que además de la sanción penal correspondiente, se disponga del pago de una reparación civil integral, que sea justa, proporcional y acorde a la extrema gravedad de los hechos. Finalmente, solicitamos que la valoración de los medios probatorios se realice bajo los principios de inmediación y oralidad, garantizando el respeto irrestrictivo del debido proceso. Es todo, señora juez.
Ahora el turno del segundo actor civil, por favor. El presente caso no solo trata sobre una comisión de delitos graves, sino también de hechos sistemáticos que fueron vulnerando de manera irreparable los derechos fundamentales de múltiples menores de edad, quienes fueron víctimas de atrocidades que a su manera venimos a pedir justicia. Durante este juicio se demostrará que el acusado es responsable de hechos que generan una alarma social y profunda en la comunidad de Ica, tal como fue comentado por el medio Infobae. Estamos frente a un caso donde al imputado se le atribuye la muerte de varias niñas como un patrón de conducta reiterado y extremadamente violento. Señora juez, asimismo los elementos que presentamos en este proceso con los análisis expuestos en investigación, se presenta el desarrollo de la teoría del caso a partir de inicios y como el comportamiento del agresor. En consecuencia, estamos frente a un patrón delictivo que afectó no solo a las víctimas directas, sino también a toda la población que vivió por el miedo y la incertidumbre. Hablamos de un daño irreparable de pérdidas humanas. Finalmente, en esta parte solicita una reparación civil a la magnitud que fueron los daños que el imputado ha ejecutado frente a las víctimas. No solo busca una sanción ejemplar, sino también el reconocimiento a la dignidad de las víctimas, quienes no están ni mediante este proceso tienen voz. Es todo, señora jueza. Siga, por favor, la defensa del imputado. Muchas gracias. Señora juez, la defensa del ciudadano Nicolás Gutiérrez Mendoza, en el presente caso, demostrará en este juicio oral que la Fiscalía presenta deficiencias y graves errores en la proporción de las pruebas, ya que la obtención de elementos probatorios se obtuvo vulnerando derechos fundamentales del imputado, violando así la presunción de inocencia que es amparado legalmente a mi defendido. Señora juez, en primer lugar, rechazamos la validez de la acusación fiscal, lo cual presenta elementos de convicción obtenida fuera del marco legal, es decir, bajo presión y sin la presencia del abogado defensor a la hora de su detención. Lo que la ley claramente establece que la declaración debe ser libre y voluntaria, lo cual en este caso estaría vulnerándose el derecho a la defensa, establecido en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, el artículo 71 de nuestro Código Penal, donde se menciona que la asistencia al perseguido, en este caso a mi patrocinado, se da desde los actos iniciales de la investigación, por lo que tal declaración sería inválida jurídicamente hablando. Asimismo, señora juez, es cierto que mi cliente ha confesado los crímenes por los cuales se le acusa. Sin embargo, esta confesión no significa la aceptación de culpa, sin antes considerarse el estado mental al momento de la comisión de los hechos, ya que mi defendido, Gutiérrez Mendoza, padece de psicopatía, condición que alteró las capacidades mentales en el comportamiento, lo cual estaría siendo exento de responsabilidad según el artículo 20 del Código Penal, siendo clave para la evaluación en la fiabilidad de su declaración. Señora juez, la defensa demostrará en este juicio que la acusación fiscal carece de sustento válido, que existen irregularidades sustanciales en la obtención de la prueba, que no se ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia, lo cual es amparado a mi patrocinado. Señora juez, por lo que nosotros confiamos plenamente que este tribunal analizará no solo las acciones de mi cliente, sino también el contexto en el cual sucedieron los hechos. Por lo tanto, solicitamos al tribunal que al emitir su veredicto tenga en cuenta no solamente la gravedad de los crímenes, sino el contexto y el análisis exhaustivo en la procedencia de las pruebas. Señora juez, la defensa reconoce la gravedad de los hechos, pero también queremos enfatizar la necesidad de un juicio justo donde se respeten también los derechos del imputado. Asimismo, a pesar del dolor causado a las familias de las víctimas por los hechos ocurridos,
materia de investigación en este juicio, confiamos que este tribunal actuará dentro del marco legal, garantizando un juicio justo y imparcial, con una pena proporcional donde el veredicto final pueda enaltecer una justicia digna e imparcial para todos. Muchas gracias. Bien, habiéndose instalado la audiencia y escuchado detenidamente los alegatos de apertura de las partes procesales, damos por culminada la etapa de alegatos y posteriormente continuamos con la fase probatoria del juicio oral. Se deja constancia de lo actuado conforme a ley. Muchas gracias a las partes. Buenos días. Muchas gracias, señor juez.